Buenas noches, hermanos. Para los que están acá en la iglesia, qué rico verlos nuevamente. Y para los que nos están viendo desde otro lugar por estos medios, bienvenidos también. Qué rico poder estar una vez más junticos, alabando al Señor, reconociendo quién es Dios. Qué bueno poder, como hermanos en la fe, poder expresar al Señor que entendemos que Él es el Dios Todopoderoso. En estos días, con todas estas cosas que están ocurriendo, que hablamos tanto de la justicia, que necesitamos que se vea en el diario vivir, y todo el mundo sale a exigir una justicia que es real, nadie lo desconoce. Necesitamos más acciones justas del gobierno, pero también necesitamos más acciones justas de aquellos que están de pronto haciendo cosas incorrectas, y pues el Señor nos llama a que nosotros podamos también pedir la justicia de Él, pedir su justicia en este tiempo. Pero me llama mucho la atención que cada uno cuando pide justicia piensa en lo que requiere, en lo que necesita o en lo que desea para sí mismo, qué es lo que realmente yo necesito, y todo se centra en la persona o en un colectivo, como querramos llamarlo. Entonces se centra en ese colectivo solamente o en la persona individualmente, y exigimos desde lo que cada uno quiere. Pedimos justicia, justicia y justicia, y exigimos cosas de un lado y de otro, pero pensando en todo eso me llamaba la atención un texto que es muy sencillo y hasta muy famoso, y que tiene hasta nombre propio, que la gente fácilmente, la mayoría de la gente lo reconoce, y es un texto de la palabra del Señor que se llama la regla de oro. Yo recuerdo que cuando Juan Miguel estaba en preescolar, les enseñaron la regla de oro, y a mí me llamó la atención porque él estudiaba en un colegio no cristiano, y cuando le pregunté qué era la regla de oro, me dijo lo que dice la palabra del Señor: no hagan a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y en medio de este pedir de un lado y para el otro, y de cada uno ponerse a exigir desde su perspectiva, me llamaba mucho la atención este texto. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en aplicar la regla de oro en esta época? Que es tal vez cuando más necesitamos que esa regla de oro se vea manifiesta. Quiero invitarles para que miremos en Mateo 7:12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor en este texto: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. También hay un texto donde habla acerca de los dos grandes mandamientos: a amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dice que ahí se resume toda la ley y todos los profetas. Y acá Jesús dice acerca exactamente de esa partecita de amar al otro, es: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y esto me llamaba bastante la atención, porque es un texto tan sencillo, pero tan difícil de poner en práctica. No sé ustedes, pero personalmente me cuesta a ratos, hartísimo, poner en práctica eso. Porque los seres humanos tendemos a pensar en nuestra necesidad, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que yo necesito. Y cuando leía este texto, pues este texto está encerrado en ese
Sermón del Monte, donde Jesús habla acerca también de ayudar a los demás, de tener misericordia de los demás, de saber orar, de no juzgar al otro. Y es un texto que es paralelo a Lucas, como esta mañana lo leíamos en el devocional. Es un texto paralelo a Lucas, donde dice que nosotros debemos tratar a los demás también como queremos ser tratados, y habla de amar al otro, dar al que te pide, dale. Ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Está precisamente en todo ese contexto. Y yo creo que en esta época es muy difícil ponerlo en práctica, porque hemos dejado que se apodere de nosotros más esa parte del egocentrismo, de mi necesidad, que amar al otro, orar por el otro. Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35 también habla acerca de este texto y dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento nuevo nos deja el Señor. Ámense unos a otros tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Cuando miraba todo esto, no podía dejar de pensar que el mundo de hoy nos está enseñando mucho a amarnos a nosotros mismos. Y mucha es la tendencia de recibir consejo y de estar en muchas charlas motivacionales, donde todo se centra en el amor que debes tener por ti mismo. ¿Cómo debes amarte a ti mismo? Pero pocas veces nos enseñan que eso debe ser también llevado para los otros, amar a los otros. Jesús, cuando estaba ya a punto de ir a la cruz, después de haberles dicho que este mandamiento nuevo les daba, más adelante les dice que Él muestra su amor para nosotros yendo a la cruz, y que ese es el amor que debe ser reflejado entre nosotros. Cuando estaba meditando en este texto, leí algo que escribió Luis Alonso Choquel. Creo que algunos de ustedes lo conocen por una Biblia que él tradujo y que tiene unos comentarios de él, que es la Biblia de nuestro pueblo. Dice acerca de este texto que su novedad se encuentra en la perspectiva radicalmente distinta, la presencia del reinado de Dios entre nosotros, que revoluciona el comportamiento mutuo, abriéndolo a la creatividad de un amor que no conoce proporciones ni límites. No conoce proporciones ni límites. Y pues inevitablemente, cuando yo leía eso que escribió Luis Alonso Choquel, me llevaba a pensar, eso se llama gracia, porque ese fue el amor con que Dios nos amó a nosotros. Esa gracia, la que ya se nos concedió a nosotros por haber encontrado ese amor en la obra de Cristo, allí en la cruz. Ese regalo inmerecido que el Señor nos dio solamente por amor. Y que deberíamos de reflejar en nuestro comportamiento a los demás. ¿Y cómo entonces nosotros podemos pensar en esa regla de oro, pensando en ese pedacito de la gracia de Dios manifestada a nosotros a través de Cristo? Pues si yo recibí de su amor, entonces ¿qué debería dar? De su amor. El Señor no está diciendo, mira, para poner en práctica la regla de oro tiene que ser con una persona que sea tan amable como tú, tan querida como tú, tan formal como tú, tan compasiva como tú. No.
está diciendo es, si tú quieres que te traten con compasión, con amor, con benevolencia, con misericordia, eso debo de dar, porque ya lo recibí. Ustedes ya recibieron ese amor del Señor, que se llama gracia. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese amor que se llama gracia a los demás? Ese amor que nosotros ya hemos recibido, misericordioso, compasivo. No estoy diciendo que sea fácil, pero es lo que el Señor nos invita a hacer. Hacer con el otro lo que yo quiero que hagan conmigo. Les cuento que yo no quiero ser maltratada. A mí no me gusta que me hablen a los gritos. No me gusta que me insulten. Entonces, ¿cómo debo tratar al otro? Como yo quiero ser tratada. ¿Quiero ser tratada a punta de mentiras? No, yo no quiero que a mí todo lo que me digan sea mentira, ¿cierto? Entonces, yo debo hablar siempre la verdad. Quiero que cuando esté en un momento de necesidad me extiendan la mano. El Señor dice que lo hagamos también con otros. Antes nosotros tal vez no dábamos nada de eso. Y mucha gente que está afuera, allá sin conocer del Señor, tal vez no sea capaz de dar ese amor, esa misericordia, esa compasión que quiere recibir, le cuesta darla, porque todavía no se han encontrado con el Señor Jesús. Pero como nosotros ya nos encontramos con Él, ya somos personas nuevas, hemos recibido de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su trato amoroso, eso deberíamos de dar. Esa es la invitación que el Señor quiere. Antes no podíamos ofrecerla porque no lo conocíamos. No conocíamos un amor tan inmerecido y tan grande. Ahora lo conocemos. Eso deberíamos de dar. Todos reclamamos justicia. Todos reclamamos cosas que tal vez merecemos o necesitamos. Y lo reclamamos, pero quedamos. ¿Cómo estamos respondiendo al maltrato de otros? ¿Con lo mismo? Si yo quiero que a mí me traten bien, debo tratar bien. Si quiero que el otro me mire con compasión y amor, debo tener compasión y amor por los demás. Fácil, a ratos no es. No sé, yo creo que la mayoría se dieron cuenta, por ejemplo, hace unos días me raponearon el celular. Les cuento que no fue fácil amar a ese ladrón, ¿cierto? Sentir amor por el ladrón y compasión por él, porque de pronto necesitaba mi celular. Les aseguro que no sentí en ese momento nada de eso. Y en ese momento él se convirtió en ¿qué? En mi enemigo. Pero el Señor me invita a que yo debo tener amor hasta por ese enemigo, hasta por ese que me raponó el celular. Mucha gente me pregunta, ¿usted no salió corriendo y, mejor dicho, para cogerle y darle duro? Ganas no faltan, ¿cierto que no? Pero el Señor nos dice que nosotros debemos mostrarlo a Él de una manera diferente. La creatividad de un amor que no conoce proporciones ni límites. Ese fue el amor que el Señor nos dio. Y eso es lo que Él quiere que nosotros demos, porque ya lo conocemos. Quiero que me traten bien, debo tratar bien. Una regla muy fácil y sencilla. La regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado. Que el Señor nos permita seguir meditando en su palabra y en esas cosas de la cotidianidad que nos hacen frenar su amor por los demás.
Todos tenemos algún área de nuestra vida que lucha para amar a otro, que lucha con otros que no queremos amar. Pero el Señor nos amó y con toda la imperfección que tenemos, el Señor quiere que nosotros mostremos eso con los demás. Seguramente si toda la gente en el mundo pensara más en poner en práctica esta regla de oro, la sociedad de verdad tendría un cambio, porque dejaría de pensar en sí misma para pensar en el otro, como lo hizo Dios al entregar a su Hijo en la cruz por nosotros. Hermanos, que el Señor nos siga hablando a través de su palabra y que su palabra se haga realidad en nuestras vidas. Una regla de oro para poner en práctica, que es sencilla y tan difícil a la vez, pero no imposible. Si el Señor dice que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Padre, en esta noche nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad y encontramos, Señor, la motivación para hacer cambios reales en nuestras vidas. Señor, pero aún leyéndola, aún, Señor, escudriñando en ella y viendo que es algo tan fácil, Señor, en la práctica nos cuesta tanto ponerla en práctica. Porque siempre estamos midiendo con lo que nosotros anhelamos, siempre estamos midiendo con lo que nosotros queremos, con ese amor egoísta que aún vive en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dejar ese egoísmo atrás y pensar más en la compasión por el otro, en cómo quiero ser tratado yo para tratar así al otro. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poner en práctica tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos.